Bueno, buenas tardes a todos. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Por favor, pongan atención para que respondan la asistencia. Cristina Bifadel. Hola, Carlos, ¿cómo está? Cristina Bifadel, buenas tardes. Patricia Angulo. ¿Dónde estás, Pati? Hola, Pati, ¿cómo estás? Juan Fernando Arteaga. Juan Fernando Arteaga. Roberto Avilés. Aquí está. Bueno, tenga allá Sebastián. Está ocupado. Tranquilo. ¿Qué pasó la semana pasada que no estuviste en la última clase? Sí estuve, pero el problema es que mi familia estaba con COVID. Ah, pero ya. Y tú estabas en aislamiento. Ya suspendiste el aislamiento. Bueno. Sebastián Carrión. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Me estaba reconectando. Buenas. Ya. Ay, Cristina, solo el primer día te presentaste por acá, Cristina. Lo sé, doctor, pero el día de mañana sí voy sin ninguna falta. Ya, bueno, Cristina. Vale, Gaby Díaz. Estabas distraída, Gaby. William Espinosa. ¿Cómo estás, William? Juliana González. Juliana González. Hola Doc, buenas tardes. Buenas tardes, Juliana. Carlos Granja. Carlos Granja. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Daisy. Fátima. María José Guillín. Presente, doctor. Buenas tardes. Martina Insua. ¿Cómo estás? Aurora Malacatus. ¿Cómo estás, Aurora? Génesis Maldonado. Dagmar Martínez. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Dagmar. Isaías Mejía. Presente. Katy Monara. Ivana Naranjo. Braulio Orellana. Melina Plaza. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Melina. César Prieto. Arturo Puyaguarí. Arturo Puyaguarí. Maylis Rondón. Presente. Buenas tardes, Maylis. Aura Belén Roca. Gaby Roldós. No te molesta que te diga Gaby, ¿no? Ok. Valeria Suárez. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Valeria. Ariana Tarco. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Ariana. Carla Vázquez. Y Jorge Zambrano. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues, Jorge? ¿Ya estás mejor? ¿Ya estás bien? Más o menos. Sigo inflamado. La nariz está bien. Yo tengo el ojo moreteado y un lado de mi cara está bien hinchado. Ajá. ¿Todavía no estás listo para viajar? Ya estoy preparándome para todo, porque igual ya tengo que asistir sí o sí, ya que es presencial los exámenes. Ok, listo. Entonces la próxima semana de ley te vemos por acá.
Claro, doctor, no se asuste, soy yo. Tranquilo, que ya estoy curado de espanto. Bien, chicos. Buenas tardes a todos. Entonces, habíamos trabajado con el grupo 4, ¿verdad? Y pues la última que intervino fue Valeria. Ah, no, José Puyaguari. Voy a ponerla, pero no contestó. Bien, Valeria, te voy a poner como presentadora. ¿Cómo estás, Arturo? Aparte de atrasado, ¿cómo estás? Ya te pongo como presentador porque quedaste... ¿Cómo estás, Arturo? Sí te escucho. No, mejor dicho, no te escucho, solo te veo allí. Por favor, mira cómo está tu micrófono. Por Dios, ¿dónde se metió este? César, ¿por qué no conectamos de aquí a allá? ¿Qué pasa? Por favor, ayúdanos. Ah, ya. Windows más va a duplicar. Bien, gracias, César. No te enojes que te molesto mucho, tranquilo. ¿Sí? A ver, Arturo, estás como participante, ¿sí? Por favor, sube las diapositivas y haz un resumen de tu última exposición y concluye. Ten la bondad. Bien, hasta que Arturo suba las diapositivas y nos refresque un poco sobre la exposición, les comunico que ya está coordinado. Medio minuto te doy, Arturo. Les comunico que ya está pedida los buses, está coordinado con la comunidad. Hasta ayer hablé con el señor Ricardo Cantos, que les había dicho, delegó a otra persona porque lo ha estado trabajando, entonces no podrá estar con nosotros, pero delegó al señor Juan Velázquez, si mal no recuerdo, o Juan González, pero Juan, de que estoy seguro que se llama Juan, se llama Juan. Eso sí, tengan la plena seguridad. ¿Ya? Y pues ya conversamos telefónicamente, a él no lo con Ricardo, a Juan no lo conozco, pero la próxima semana lo vamos a conocer. Igual voy a estar manteniendo contacto para definir los detalles, ¿no? Pues el jueves nos vamos, ustedes y el grupo 01, dos buses. El viernes, perdón. Jueves estamos en examen. Entonces el próximo viernes nos vamos allá, ¿no? Esperemos que no llueva, y si llueve llevan paraguas. No hay problema, tenemos dispuestos a todo, ¿no? Como les repito, por favor, el repelente. La doctora Muñoz me conversaba que ellos ya fueron con los grupos de ellos, algunos estuvieron en Petrillo, zona de Petrillo,
No pudieron avanzar mucho porque había llovido, entonces las calles son súper, en el verano puro polvo y hueco, en el invierno lagunas y lodo, ¿no? Entonces no había podido avanzar mucho. En todo caso, es acá, la calle principal es asfaltada, el lugar donde nos vamos a concentrar está justo en la carretera, en el lado de la calle, y no tendremos problemas, ¿no? O sea, por lo pronto no vamos a ir con botas todavía en esta primera sesión, ¿no? Solamente vamos a hacer el reconocimiento de las personas, a conversar un poco con ellos. Cada uno de ustedes vaya preparando un esquema de qué les gustaría conocer allá sobre, por ejemplo, condiciones de riesgo para cuestiones de salud mental, ¿verdad? Consumo de alcohol, de pronto, qué sé yo, pobreza, ¿no? Cómo viven ellos, cómo han vivido la crisis del COVID, por ejemplo, cómo han vivido esa crisis, de qué manera ha impactado a las familias esto, el aislamiento, ¿no? De qué manera impactó. Cosas como esas, ¿no? Lo que ustedes de pronto quisieran ver y analizar como impacto de los temas que hemos visto, si alguno, por ejemplo, ha tenido o conoce de alguna persona con epilepsia, por decir algo, si alguna persona conoce de alguien que se haya suicidado, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Para ver qué percepción tiene la gente respecto a estos temas. Porque, como les decía, estas comunidades han sido visitadas por otras universidades, pero con otros temas, ¿no? No de salud mental. E incluso han ido de enfermería, pero ustedes saben que el trabajo de enfermería tiene otro lineamiento, ¿no? Entonces, como que vamos a sondear eso, vamos a mantener una conversación informal. Las preguntas, traten de hacer las preguntas que les permitan a ustedes un poco darnos una panorámica, una visión panorámica de cómo la gente concibe primero la salud mental. ¿Sí? ¿Cómo concibe eso? ¿Qué importancia le da a la tranquilidad, al estrés? ¿Qué importancia le da a la felicidad? ¿Qué importancia le da a la alegría, a los momentos de alegría? ¿No? Esas cosas que nos indican cuando una persona está bien. ¿Okay? Y también del otro lado, cuando una persona está mal, por ejemplo, las preocupaciones más relevantes del convivir diario, cosas como esas, ¿no? Arturo pasó más de un minuto. Doctor, ya estoy aquí. Lo que pasa es que estaba conectando a mi computadora porque no funcionaba el micrófono de la otra computadora. Ya estoy subiendo los diapos. Ya. Entonces, chicos, por ahí vamos un poco haciendo ese esquema mental de lo que vamos a preguntar, de lo que nos interesa conocer. ¿Sí? Fátima, ¿qué te gustaría conocer aquí en la comunidad respecto al tema de salud mental? Aparte de lo que he dicho. Uy, perdón, que ya. Por ejemplo, sé que en ciertos lugares también como que no hay escuelas, como quizás por el COVID también se cerraron las escuelas, algunas personas, quizás niños, no pudieron asistir. Por ejemplo, en Manaví, en Sonia, les mandaban a las niñas, por ejemplo, a los estudiantes, sobre sus tareas, pero eran hojas. Y en sí no era como que para aumentar el conocimiento de estas niñas, porque era como que ya, digamos, estaba ya en segundo grado, pero no abarcaba como que temas que ayudaran a ellos para poder desarrollarse. Ya, la parte, ya, listo. Fátima, apuntaste en algo que de pronto no se nos había ocurrido. O sea, ¿cómo impactó en los niños, por ejemplo, eso, ¿no? La virtualidad, la educación virtual? ¿Cómo impactó en ellos? ¿No? Sería interesante que vayamos viendo. En la zona rural, por ejemplo, que era más difícil, ¿no? O tener un buen sistema de internet. Son esas cosas que de pronto no se nos había ocurrido, pero qué bueno que lo mencionaste. Hablar un poco de eso, conocer eso, ¿no? El impacto de la virtualidad, de las clases virtuales durante más de un año, ¿no? ¿Cómo impactó eso en, no sé, bueno, en el campo de pronto la gente tenía más oportunidad, los niños tenían más oportunidad de jugar y de pronto se veían por ahí, ¿no? Pero igual el recibir las clases, el no estar con los compañeros, tuvo que haber un impacto, ¿no? Entonces, un poco eso. Listo, Arturo, estamos listos, ¿no? Sí, doctor, ya estamos listos. Perfecto. Entonces,
empecemos de allí, adelante, rápidamente. Ya, bien, doctor. Básicamente habíamos dicho que la epilepsia en sí era una enfermedad que generalmente la podíamos caracterizar por crisis convulsivas recurrentes. En sí se puede definir como una enfermedad cerebral crónica, que a su vez está dada por causas que tanto podían ser genéticas como ajenas, en el caso de que haya ocurrido un trauma a lo largo de la vida. Por ejemplo, una persona que puede haber tenido algún tipo de trauma craneoencefálico con algún accidente de tránsito, un siniestro, y puede desarrollar luego epilepsias o estas fases convulsivas. Y además que existían dos tipos, tanto epilepsia no convulsiva como la epilepsia convulsiva, en donde ya hablábamos también de un gran mal y un pequeño mal. Es decir, la epilepsia no convulsiva está caracterizada como alteraciones del estado mental. O sea, mientras que el pequeño mal es una epilepsia convulsiva que se caracteriza por movimientos anormales súbitos, que van a incluir así como tipo rigidez y sacudidas del cuerpo. Ya. Bien, para la evaluación teníamos que existen tipos de manejo en donde se van a dar por protocolos, tanto pueden haber intervenciones farmacológicas. Lo primero que se debe realizar en este panorama sería determinar si la persona ha tenido algún tipo de crisis convulsivas y determinar qué tanto ha sido, por qué tiempos, por ejemplo, si ha sobrepasado el 1 o 2 minutos, para poder determinar si había sido una crisis convulsiva que puede haber sido una crisis aguda. También se debe evaluar a la persona para ver si hay otros tipos de trastornos del sistema nervioso. Por ejemplo, están asociados relacionados con el síncope o también con otro tipo de afectaciones del sistema nervioso. Ya aquí en la evaluación es más o menos lo que se da como manifestaciones más comunes de la epilepsia, y pueden darse tanto durante la convulsión como después de la convulsión. Durante la convulsión, como se ve en la diapositiva, lo más característico es que puede ocurrir una pérdida del conocimiento, haya incontinencia urinaria o fecal, puede existir otro tipo de traumatismo, rigidez, y después de la convulsión, en cambio, se da una fatiga y somnolencia, sopor, confusión y un comportamiento anormal. También hay dolores musculares o una debilidad en un lado del cuerpo. Ya aquí, por ejemplo, si existe una crisis convulsiva, una de las primeras interrogantes a realizar es si ha tenido la persona movimientos convulsivos, como lo mencioné antes, que pudieran durar más de 1 o 2 minutos. Y si la persona ha tenido alguno de estos síntomas que pueden ocurrir durante o después de la convulsión, es muy probable que ya tenga una crisis epiléptica ya diagnosticada. Y en este punto se puede ya sospechar de la crisis epiléptica como tal, y la otra interrogante ya sería identificar la causa aguda. Es decir, observar si hay ya un tipo de neuroinfección o causa posible que pueda ser el factor de las convulsiones. Y para ello ya pues, se debería investigar más a fondo tanto los síntomas y los signos que generalmente se dan, como la fiebre, hay una irritación meningia, por ejemplo, que es ya lo que es la rigidez de la nuca. También puede ocurrir lo que es el traumatismo craneoencefálico, puede haber una anormalidad metabólica, por ejemplo, hipoglucemia o hiponatremia, y también una intoxicación o abstinencia que estén relacionadas con el uso de alcohol, tanto de alcohol como de drogas. Ya, para el manejo en sí, lo que más se trata de erradicar esto de la epilepsia, o sea, los factores más susceptibles se puede decir que es la mujer en edad fecunda, el niño adolescente y una persona por infección de VIH. Aquí lo que se trata de enfocar en 3 puntos es tanto la proporción de psicoeducación a la persona y los cuidadores, y también se debe de iniciar la medicación antiepiléptica y promover tanto el funcionamiento adecuado de las actividades diarias. Para las intervenciones psicosociales, generalmente se inician por una psicoeducación. Lo que se trata es brindar información sobre qué es una epilepsia, cómo tratarla, de qué manera se puede ayudar a veces desde casa sin la ayuda quizás de una intervención profesional. También se debe promover un funcionamiento adecuado en las actividades diarias y en la vida de la comunidad.
Y esa información es de vital importancia tanto como para ciudadanos y a personas que padecen alguno de estos tipos de epilepsia. O sea, en sí, la principal función sería hacerles entender que una persona con epilepsia puede vivir una vida normal. Simplemente debe adoptar nuevas, como quien dice, nuevas decisiones, porque debe llevar una vida un poco más compleja que las demás personas. Es por eso que usted ponía, por ejemplo, el ejemplo de que a veces en otros países una persona debe tener al menos un promedio de 2 años sin haber tenido ningún tipo de convulsiones ni crisis epiléptica para poder manejar un carro. Que esto puede desatar un accidente más grande y afectar con la vida de las demás personas. O sea, se les debe hacer entender que pueden tener una vida normal, pero también deben llevar un cuidado minucioso, llevar quizás un control cada 3 meses con un especialista y velar por su propia salud. Ya aquí en intervenciones farmacológicas, en sí lo que se trató más se trata de iniciar una terapia con medicamentos epilépticos que esta medicación tiene que ser la que esté una medicación sistemáticamente disponible, o sea, se debe comenzar solo con un medicamento y que pueda ser la dosis inicial más baja, para luego poder ir aumentando de poco en poco hasta que las convulsiones se logren controlar. Además, es importante averiguar si hay interacciones medicamentosas, o sea, cuando se usan juntos algunos medicamentos antiepilépticos, estos pueden o bien aumentar o bien reducir el efecto de otros antiepilépticos. Ya, por ejemplo, con la carbamazepina, esta se debe ajustar después de las 2 primeras semanas y se debe tener un control minucioso, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas. Para el fenobarbital pueden existir efectos secundarios que pueden ser los más comunes, la depresión, puede existir ataxia e incluso puede haber hiperactividad en algunos niños. Y está contraindicado en pacientes con porfiria aguda intermitente y se debe bajar las dosis para pacientes que presenten una enfermedad renal o también tengan hepatopatía. En cambio, para la fenitoína se debe evitar tanto mujeres embarazadas que están amamantando y usar menores dosis en adultos mayores. Los efectos secundarios más comunes es la confusión, el mareo, el temblor. Hay una visión doble también, puede haber dificultad para articular ciertas palabras y está contraindicado y se debe bajar las dosis para pacientes que presentan algún tipo de enfermedad renal crónica o también hepatopatías. Y el valproato sádico, de igual manera, se debe de evitar tanto en mujeres embarazadas y usar en dosis menores en adultos mayores, ya que el valproato sádico se ha demostrado que puede ejercer un daño sobre el tubo neural. Y tenemos que sus efectos secundarios pueden ser la cefalea, la pérdida transitoria del cabello y en los efectos más graves podemos tener deterioro de la función hepática. Y también está contraindicado para usarlo con precaución en casos de enfermedad hepática y puede haber reacciones con otros medicamentos, por ejemplo, cuando los niveles de valproato va a disminuir cuando se usa con carbamazepina y pueden aumentar con el ácido acetilsatílico. Y finalmente tendríamos lo que vendría siendo el seguimiento, que ya aquí lo primero que se debe realizar es analizar el estado actual de la enfermedad. O sea, es decir, que si tiene la persona una reducción de más del 50% de frecuencia de la crisis convulsiva, y si la persona no está mejorando con la dosis actual, se debería considerar ya la posibilidad de aumentar la dosis de la medicación según sea necesario hasta alcanzar la dosis máxima. Esto obviamente si no se observan efectos adversos. Ya como segundo punto tendríamos que se debería monitorear el tratamiento. Aquí presentaremos ya 2 interrogantes, que sería que se presenta al paciente algún síntoma nuevo de preocupación, se debería examinar a la persona para detectar cualquier nuevo síntoma de depresión y ansiedad, dado el alto riesgo de la comorbilidad de la epilepsia. Y la otra interrogante sería si está el paciente recibiendo algún medicamento nuevo que pudiera generar interacciones, ya que muchos anticonvulsivos generan interacciones con otros medicamentos. Y como último punto, habría que considerar la interrupción de los medicamentos. O sea, si la persona ya ha estado libre de convulsiones por años y si no hay ningún problema con los medicamentos, se puede seguir con la dosis actual. O sea, la dosificación correcta en sí es la dosis terapéutica más baja para controlar
las tanto crisis convulsivas y reducir al mínimo los efectos secundarios adversos. Y con esto podríamos ya continuar el seguimiento muy, muy de cerca, ser minuciosos y considerar la posibilidad de interrumpir la medicación una vez que la persona ya esté libre de crisis durante al menos unos 2 años. Entonces, ¿es todo, Arturo? Ah, sí, ya dio las gracias. Ok, bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Que en el aspecto psicoeducativo será muy importante, tomando las palabras de Arturo que decía que el paciente debe vivir su vida lo más normal posible, ¿verdad? Entonces, ¿será posible aquello? ¿Será posible decirle a la persona que viva normalmente? ¿Qué dicen ustedes? Isaías, ¿qué dices? Que sí, mientras lleve la medicación. Ajá. ¿Alguna vez han manejado o han conversado con alguien que tiene epilepsia? Sí, ¿Sí? sí, y la verdad es que si lo manejan bien, y siguen la medicación y saben cómo manejarlo, o sea, lo conocen muy bien y se conocen a ellos, cómo reaccionan a la medicación y eso, sí lo pueden llevar bastante bien. Ya, lo pueden llevar la medicación. Ya, pero la vida normal será solamente la medicación, que toma el tratamiento, que lleve el tratamiento médico. ¿Esa será la vida normal? Sí, adelante. Bueno, es que las personas que han padecido de epilepsia tienen que tener cuidado en el trabajo, digamos, si es que es de alto peligro, si te da una crisis, bueno, aparte de lastimárselas para otros. Creo que también al momento de cocinar, también había mencionado Arturo que puede tener accidentes, entonces puede tener una vida normal, sí, pero tiene que tener ciertos cuidados. O sea que si hay limitaciones. Sí. Y entonces la vida será normal. Por ejemplo, dice allí que hay personas con tratamiento especial, en este caso hablaba de las mujeres de edad fértil. Puede tener hijos, sí, pero ¿será que lo tiene así como cualquiera de las mujeres despreocupadamente, en el sentido que si ya lo decidió ya puede embarazarse? No, ¿verdad? ¿Por qué? Medicamentos que utiliza. Uno por los medicamentos, dos, ¿por qué más? Por el impacto que puede tener en... Ya, entonces será normal. Ya hay limitaciones. Muy bien, entonces la psicoeducación va dirigida precisamente también a eso, al reconocimiento de las limitaciones que va a producir la enfermedad. ¿Ok? Y en ese aspecto sí que la persona aprenda a tomar las decisiones que mejor le convengan. ¿De acuerdo? Pero consciente de esas limitaciones. Claro que el término normalidad varía, ¿no? Varía desde la expectativa de cada uno, el término normalidad. Pero si hablamos de salud mental, eso implica algunos impactos. Por ejemplo, se embaraza, está en tratamiento, pero la constante preocupación de si la medicación le va a hacer daño al bebé, si de pronto va a tener una crisis convulsiva mientras está embarazada, si en el momento del parto va a tener una crisis. O sea, miren, son una serie de elementos que van a mover su estructura emocional, su estructura mental también. ¿De acuerdo? Entonces la psicoeducación debe ir dirigida también a enfocar esos aspectos que no están en los manuales. ¿Ok? Aparentemente facilito todo, así hay que decir al paciente que viva su vida normal, que tome la medicación y se acabó. No es mecánico el asunto, en salud mental les he dicho, no es mecánico. ¿Ok? Tenemos que considerar todos esos aspectos para que la persona enfrente adecuadamente su realidad, que es distinta a la realidad que nosotros miramos, con la que nosotros miramos. ¿De acuerdo? Se van a movilizar sus temores, los temores del paciente. ¿Okay? De pronto va a tener recurrentes crisis en el estado de ánimo. Bueno,
No se den todos los casos, pero habrá uno que otro paciente que reaccione de esa manera. Recuerden que cada persona vive de diferente manera. ¿Ok? Y tenemos que aprender a mirar a cada individuo, a cada paciente como tal, individualmente. A veces el protocolo generaliza y tratamos al paciente exactamente igual a todos. No. En este aspecto, en salud mental, no. Por favor, individualidad para cada uno. ¿Ok? Por eso, pues, cuando Arturo nos hablaba de que la vida tiene que ser normal, sí, pero reconociendo estos límites. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, la psicoeducación que nosotros hacemos, también va dirigida a enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? La consejería, que se utiliza mucho en psicoeducación, tiende a eso, tiende a explorar en el paciente o a permitirle al paciente un espacio de autorreflexión y de exteriorización de esos temores, que a veces no lo dicen, no lo manifiestan. En la consulta fría con el médico, señora, tome el valproato, etcétera, etcétera. Por favor, no se olvide, para usted es obligatorio tomar la receta. Y le infundimos miedo, porque si no toma la receta, se lo come el cubo. ¿De acuerdo? Pero ¿acaso nos detenemos a examinar esa parte? O sea, ¿qué sintió emocionalmente frente al diagnóstico? ¿Qué temores tiene ahorita? ¿Verdad? ¿Qué expectativa tiene? Ay, es que no podré conducir un carro. ¿De acuerdo? O sea, esas cosas son las que involucran esa parte mental, ¿no? En la que hace que los pensamientos, emociones, las proyecciones, la planificación de la vida de las personas, de pronto se torna cuesta arriba. ¿Ok? Cuando nos hablan de estas cosas, de que la vida tiene que ser normal, sí, pero como les decía, dependiendo de cómo nosotros enfocamos la normalidad, que es diferente para cada uno. ¿Sí? La epilepsia, pues, como una enfermedad neurológica, moviliza todos los miedos en un paciente. Algunos llegan a desarrollar estados depresivos graves, recurrentes. Otros tienen ideas suicidas, parece mentira, pero sí. Tienen ideación suicida. Algunos se suicidan porque no quieren vivir con una enfermedad como tal. ¿Okay? Nos hemos preguntado y le hemos preguntado de pronto a la mamá, al papá de un niño, de una niña de 10, 12 años que empezó con crisis convulsivas, cómo ve el futuro de su hijo, ¿verdad? Cómo también esa persona, ese familiar, de pronto ve que su esquema de vida cambia por eso, porque tendrá que convertirse en un vigilante constante del tratamiento de esta persona mientras sea niño. Entonces miren cómo la vida de pronto va cambiando allí, la parte emocional va movilizándose en el paciente y en la familia. Entonces son esas cosas que a veces en la medicina no la topamos. ¿Sí? Y ahora, con esta nueva visión, necesitamos hacerlo. Y precisamente en función del tratamiento que vamos a mandar, tomar medicamentos de manera prolongada también moviliza las defensas del paciente, moviliza los miedos. ¿Sí? Y entonces tenemos que ir haciendo ese seguimiento constante, precisamente para disminuir ese impacto y que el paciente allí sí pueda hacer de su vida, con los límites, repito, que le vamos a un poco a hacer conocer, lo más normal posible. ¿Ok? Lo más normal posible, de acuerdo a ese contexto. ¿Sí? Listo. Entonces, es un poco para cerrar este tema de la epilepsia. Vamos a darle el paso al grupo 5. Dagmar, Jorge
que están aquí, que ya los tengo como presentadores. Juliana. Melina, ¿dónde estás, Melina? Aquí, doctor. Listo, Melina, ya te subo como presentadora también. Ay, no, se me fue María José Guillín. Disculpa, Melina, que te moviste. Ay. Sí, Jorge, adelante. Listo, doctor, está bien, estoy esperando que cargue. Bien, por favor, suban las diapositivas. Sí, te escucho, no, pero no te escuché con claridad. Y Cristina Bifadel, que salió del... Bien. Juliana, como coordinadora, por favor, suba las diapositivas de su grupo. ¿Quiere que la suba yo, Doc? Ahí están. Ya. ¿Listo? ¿De qué vamos a hablar, Juliana? Primero vamos a hablar sobre los trastornos en adolescentes y niños. O sea, adolescentes. Sí, Adolescentes y en niños. adolescentes y niños. Ajá, Juliana, el tema general es trastornos del desarrollo, la niñez y trastornos de conducta, ¿verdad? En los adolescentes, ¿no? Listo. Es que hay más temas. Del niño y del adolescente. Muy bien. ¿Quién empieza, Juliana? Yo. Ah, ok. Adelante entonces. Yo. ¿Me escucha, doctor, por favor? Sí, te escucho, Sí me pero escucha, por ¿verdad? favor. Por favor. Sí, por favor trata de modular la voz para que no haya, para que te entendamos bien. Adelante. Ok. Bueno, doctor, lo que vamos a revisar en el tema de la evaluación es el manejo de los trastornos del desarrollo y los trastornos conductuales y trastornos emocionales en niños y adolescentes, lo que usted acaba de mencionar. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ok, tengamos en cuenta lo siguiente. El término trastornos del desarrollo es amplio, y esto acá abarca trastornos tales como del autismo también, que esto acá es muy habitual. Estos trastornos generalmente comienzan en la infancia, como una alteración o un retraso de las funciones relacionadas con la maduración del sistema nervioso. Perfecto. Listo, con esto de acá podemos iniciar. Aparte de eso, como vamos a hablar de varios, también tenemos que hablar sobre los trastornos conductuales, que es un término amplio. Y bueno, esto de acá abarca lo que es el TAT. No sé si alguien conozca lo que es el TAT. Sí, bueno, es el trastorno de déficit de atención de hiperactividad. Y bueno, también hay otros trastornos que todos tienen que ver con la conducta, sinceramente. Los síntomas conductuales con diversos niveles de gravedad son muy importantes y comunes en la población general. Esto de acá recién lo estamos viendo que, así en serio, como algo no tabú desde los 90, porque inclusive hay otros trastornos que no eran asociados realmente con la sociedad, o sea, era como que algo anormal, cuando nada que ver, es todo lo contrario. Bueno, también tenemos los trastornos emocionales. Estos se encuentran en una de las principales causas relacionadas con la salud mental en la carga mundial de la enfermedad de los jóvenes. Esto acá tiene que ver mucho con su ámbito social. Los trastornos emocionales se caracterizan por grados más altos de ansiedad, depresión, etc. Esto acá, como les digo, tiene que ver por muchos factores externos a ellos. Puede ser la familia, su trato con la sociedad, demás cosas.
Bueno, los niños y los adolescentes a menudo presentan síntomas. Y esto acá es más lo mismo, básicamente. Esto es más un trastorno y esto a veces se superpone hacia los síntomas. La calidad del entorno influye mucho, mucho. Esto tienen que tenerlo muy en claro. La calidad del entorno influye mucho. Y realmente, aunque los padres o, no sé, maestros no especializados en el tema de la psicología, mencionan de que realmente el niño se tiene que integrar sí o sí, y tengan que obligar al niño y tratar de quitarle las barreras de una, como que no es la solución correcta realmente, ya que esto acá viene de casa. Y muchas veces puede incluirse hasta el bullying o el trato mismo con los profesores. Listo, de ahí continúan mis compañeros y ya de ahí más adelante voy yo. Ya, por ejemplo, un momentito. Me gustaría que también, o sea, vayamos un poquito recordando lo que vimos, lo que vieron conmigo, lo que vieron con la doctora Muñoz. Doctor, no le entiendo, disculpe, se le escucha como que... Perdón. Disculpa. No le entiendo, se le escucha como que muy bajito. Ahorita sí le escucho mejor. Qué pena que... Ustedes sí me escucharon, ¿verdad? Sí. Qué pena que no estés aquí en el aula. Lo siento, doctor, discúlpeme. Ya desde la próxima semana se lo prometo que voy. Un monstrete, pero voy. Bien, lo que me gustaría es un poco que vayan también haciendo memoria y relacionando lo que estamos viendo acá con lo que ya vimos y está en el capítulo de los trastornos del neurodesarrollo del DSM-5. ¿Okay? Vayamos viendo, porque allí también en el DSM-5 vamos a encontrar una serie de trastornos de los que nos está hablando Jorge, ¿no? Por ejemplo, el trastorno de el TAC, el autismo. Ajá, de autismo, el trastorno de atención con hiperactividad, otros trastornos neurológicos, los trastornos intelectuales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que son trastornos que tenemos, o sea, aquí lo estamos haciendo de manera agrupada, ¿verdad? Son muchos los trastornos en el desarrollo, ¿no? Trastornos del lenguaje, por ejemplo, trastornos del lenguaje, trastornos motores, por ejemplo, de pronto si el niño, ¿a qué edad debe gatear? ¿A qué edad debe gatear un niño normalmente? Entre los 6 y 8 meses, ¿verdad? La etapa del gateo. Pero si no sucede en esa etapa y de pronto el niño sigue solamente sentado, entonces como que ya empezamos a pensar o a observar que de pronto hay un retraso en el desarrollo, que hay una detención. ¿De acuerdo? Entonces vamos un poquito nosotros haciendo esas observaciones. ¿A qué edad debería ya entenderse el lenguaje del niño? Acuérdense ustedes, no sé mucho que fueron niños. No, pues no. 2 años, a los 2 años ya entendemos, ¿verdad? Ya une palabras, ya se da a entender, dice mamá, agua, ¿no? Cosas así, ¿de acuerdo? ¿Ok? A los 4 años se supone que un niño debe tener un dominio de unas 3.000, 4.000 palabras. ¿De acuerdo? Pero si no hay eso, entonces pensamos, observamos y decimos, hay un retraso en el lenguaje. De pronto. O hay un trastorno del lenguaje. ¿Ok? Entonces, es lo que estén atentos ustedes a observar aquello. ¿Okay? ¿A qué edad el niño empieza a caminar? Al año, pues en voz alta, como que se ha visto un niño de esa edad. Al año, ¿ok? Pero si llega a los 2 años y no quiere caminar, o antes, qué sé yo, al medio, y no quiere caminar, de pronto tiene miedo, entonces algo está pasando en ese niño. ¿Sí? Por eso hablamos de trastornos del desarrollo. Pasada la primera infancia, segunda infancia, llegamos a la etapa de la niñez. ¿Recuerdan las etapas del desarrollo de Jean Piaget?
¿Se acuerdan de Jean Piaget? Vamos, acuérdense de Jean Piaget. ¿Cuáles eran las etapas de desarrollo que nos enfocaba Jean Piaget? Uso. Les cuento que yo ya me siento decepcionado de mí mismo. ¿Qué pasó? Si hablamos tanto de la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas, la etapa de las operaciones abstractas, ¿qué más hablamos? ¿A qué edad se da cada uno? Los que estuvieron conmigo, sí, Dios mío, me van a hacer suicidar. Los que no estuvieron conmigo, bueno, perdón, porque estuvieron con la doctora Muñoz. Piaget. Jean Piaget. Entonces vamos uniendo eso, ¿no? Y vamos un poco con este manual ahora viendo qué hacer frente a eso. De eso se trata, ¿no? Miren cómo vamos instrumentando la educación de manera creciente, la formación del perfil médico, ¿verdad? Antes, en neurociencias vimos estas cuestiones, ¿ya? Como problemas del neurodesarrollo. Ahora vamos a ver qué hacer frente a eso. ¿Ok? ¿Qué hacer? Y qué hacer en la comunidad. Porque imagínense, si nosotros no estamos conscientes de eso, si nosotros no lo manejamos, ¿cómo lo va a manejar la comunidad? Claro, con el sentido común. La mamá dice, este niño ya tiene más de un año y no camina. Entonces le empieza a poner la cascarita de huevo en las rodillas, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué hace eso? ¿Ah? Claro que existe eso. Le ponen la cascarita de huevo para que se fije el calcio. ¿No sabían eso? No. De acuerdo. Es la medicina folclórica que le llamamos nosotros. ¿Ok? Pero ya con el sentido común de esa mamá ya se preocupó y algo le está poniendo al bebé. Entonces nosotros también ya con mayor criterio, con criterio ya más técnico, vamos a ir haciendo la intervención. ¿Ok? Entonces, no se olviden de eso. También revisen el DSM-5, revisen el CIE-10 en los trastornos emocionales de la infancia, ¿verdad? Ahí ustedes van a encontrar todos una serie de trastornos de los niños, ¿ok? Van a encontrar la ansiedad por separación, la rivalidad entre hermanos, que es un trastorno, está clasificado como trastorno, ¿ok? Van a encontrar una serie de elementos que nos van a ayudar a ver que en la infancia y en la niñez hay muchos trastornos que a veces pasan desapercibidos, que no los diagnosticamos como problemas. ¿De acuerdo? Entonces, Jorge, te interrumpía para eso, para que tengamos un poquito más de acuciosidad en ir un poco complementando los conocimientos. Listo. Adelante. No sobre... Listo. Bueno, la evaluación de las manifestaciones o síntomas mentales en niños y adolescentes va a variar. Entre ellos podemos distinguir factores. Uno de los primeros es el contexto de un sistema familiar. Sí se me escucha, ¿verdad, doctor? Disculpe. Sí, Melina, sí te escuchamos. Adelante, Melina. Pero me hubiera gustado escucharte en vivo y en directo, Melina. Sí, disculpe. No, tranquila, no te preocupes, pero tampoco te despreocupes. Sigamos. Ok. En primer lugar tenemos un contexto de un sistema familiar. Los niños existen en el contexto de un sistema familiar y el sistema ejerce un profundo efecto sobre sus síntomas y conductas. Niños normales que viven en una familia perturbada por violencia doméstica y asimismo abuso de sustancias pueden parecer, si se realiza una evaluación superficial, afectados por uno o más trastornos mentales. Otro factor tenemos lo que es la sofisticación cognitiva y lingüística. A menudo los niños no cuentan con la sofisticación cognitiva ni lingüística necesaria para describir con precisión sus síntomas.
Por lo tanto, el médico debe basarse mucho en la observación directa, corroborada por observaciones de otras personas, como padres y maestros. Esos son mis siguientes dos puntos, que son muy importantes, que en este yace la responsabilidad del profesor, en donde él ve una inquietud al respecto del niño o adolescente en cuestión. Por ejemplo, que se distrae fácilmente, que molesta en clases, o a menudo se mete en problemas. Asimismo, un trabajador de salud que observe que un niño transgrede las normas o las leyes, o agrede físicamente a otras personas en su casa o en la comunidad. Ya. Melina, un ratito allí. Por ejemplo, espérate un segundito. Ya, miren, esto que nos ha planteado Melina en este cuadro es sumamente importante. Por ejemplo, la observación del contexto familiar. Y habla aquí de sistema. La familia es un sistema, ¿verdad? Un subsistema conformado por muchos subsistemas. ¿Okay? Sistema familia, subsistema pareja o cónyuges, subsistema hijos, subsistema hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese sistema, con todos sus elementos, está íntimamente relacionado. De manera que lo que pasa con uno termina afectando a las demás partes del sistema. ¿Verdad? ¿Sí? Si yo le digo una palabra grosera a Daisy, Fátima va a saltar enseguida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Va a saltar enseguida. No porque sean gemelas, sino porque son parte de ese sistema familiar. ¿De acuerdo? Cuando hay un trastorno en un miembro de la familia, todo el resto del sistema también termina afectándose. Por eso quería detenerme un poquito en lo que nos está diciendo Melina, en la observación del contexto familiar. Y Melina hablaba de la violencia, por ejemplo. ¿Verdad? Hablaba de la violencia. Y ya hay un tema sobre violencia que de pronto después lo vamos a analizar. Pero cómo la violencia influye en el desarrollo emocional de los niños y adolescentes, y eso lo va a acompañar hasta la etapa adulta. ¿Okay? Por eso hay que detenernos mucho a observar ese contexto familiar. La sofisticación cognitiva o lingüística. Bueno, pues un niño a temprana edad no puede expresar lo que siente realmente. No lo puede verbalizar, pero sí lo expresa de otra manera. ¿Cómo expresa un niño, por ejemplo, la depresión? Llorando. ¿Seguro? Sin querer salir. De pronto se aísla. ¿Qué más? ¿De qué manera? De pronto en el apetito. Muy bien, Gaby. Deja de perder, o sea, pierde el interés por las cosas que le gustan. No se olviden de esto. La irritabilidad. Un niño se vuelve irritable. ¿Ok? Entonces, no lo dice, pero lo manifiesta con su conducta. Y si nosotros queremos saber algo de un niño que todavía no desarrolla bien su lenguaje o de pronto no lo puede expresar verbalmente, pues juguemos con el niño. Para eso se utiliza lo que se llama ludoterapia. ¿Sí? A través de los juegos, el niño simboliza, no nos olvidemos, hasta los 4 o 5 años de edad, es la etapa de los simbolismos. ¿Ok? Un niño crea símbolos y en función de eso tenemos que nosotros manejarnos con un niño de esas edades. ¿Ok? ¿Y qué mejor manera de simbolizar en los juegos? ¿Sí? Entonces, allí empezamos nosotros a explorar y a conocer cuando un niño tiene alguna afectación mental. ¿Sí? Los profesores están un poco más entrenados en esto y observan cuando un niño tiene, por ejemplo, qué sé yo, pues, en el comportamiento en clase, en el desarrollo de las actividades académicas,
De pronto que perdió el interés, antes era un chico pilas y dejó de ser pilas. Entonces los maestros un poco tienen mayor observación en eso y dan la voz de alarma, por ejemplo. Los trabajadores de la salud, ¿por qué no vamos a tener esa observación? Por supuesto que debemos desarrollar esta observación, y más el médico. Los pediatras, por ejemplo, los que van a ser pediatras. ¿Quién va a ser pediatra de aquí? ¿Está presente? Ah, muy bien, una pediatra tenemos. Entonces, pilas con eso, ¿ah? Mucha observación con un niño. ¿Sí? Y así pues, tenemos que ir haciendo esa evaluación, que a veces tenemos que inventárnosla en la consulta para poder descifrar el síntoma en el niño. ¿Sí? Luego, pues ya cuando los niños desarrollan el lenguaje, ya es más fácil, ¿verdad? Cuando ya un poco empiezan a hablar, entonces, pero igual hay que manejar con bastante tino porque los niños tienden a fantasear mucho. No nos olvidemos que luego hay una etapa de fantasía en los niños. También tienden a fantasear. Listo, Melina, sigamos, por favor. Ok, doctor. Para evaluar esos trastornos. Uy, Melina, se te fue el audio. Disculpe, doctor, ahora sí se me escucha. Ahora sí te escucho. Ok. Y asimismo, el manejo que va a mencionar mi compañera más adelante, que se le tiene que dar al adolescente en cuestión. Bueno, procedemos con el paso número 1. Este paso se basa en evaluar las implicaciones del desarrollo motor, cognitivo, social, de la comunicación y de la adaptación. Es decir, analizar dificultades durante el crecimiento, como lo es en los niños en preescolar, si ha tenido un desarrollo adecuado para su edad, en áreas del desarrollo, o para los adolescentes que presenta una dificultad en el aprendizaje, comunicación o entre otras cosas. En caso de que el paciente sí presente dificultades, vamos a sospechar de que existe un trastorno del desarrollo. Por eso es todo importante visualizar los signos y los síntomas, como lo son la anemia, la desnutrición y asimismo deficiencias visuales o auditivas. Bueno, en caso de que el niño tenga estos signos y deficiencias, vamos a pasar al paso número 2, que en este paso, en cambio, vamos a evaluar problemas de falta de atención o hiperactividad. Es importante identificar si el niño o adolescente tiene problemas para mantenerse quieto o de distraerse con facilidad. Una vez identificados si el paciente manifiesta estos síntomas, analizamos la duración de estos, si se presenta en un solo entorno o en muchos entornos, y asimismo si esto influye en el funcionamiento en el ámbito tanto personal como familiar, social y educativo. Si la respuesta es afirmativa, entonces hay que considerar que hay un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, de esta manera vamos a pasar al paso número 3, que este paso busca determinar si existe un trastorno conductual. En este paso es importante ver los comportamientos agresivos de desobediencia o desafiantes como lo es discutir con adultos, ir a extrema, entre otros. En caso de que el paciente lo tenga, hay que analizar de qué clase son estos síntomas, es decir, si son persistentes, graves e inapropiados para el nivel del desarrollo del niño o adolescente. Esta evaluación se va a realizar a través de una serie de preguntas. En primer lugar, si estos síntomas están presentes en distintos entornos o si los síntomas se han presentado en una duración de igual o mayor de 6 meses. Y por último, si hay dificultades en el funcionamiento diario, en el ámbito personal, familiar, social y educativo. Como siguiente paso, tenemos al número 4, que es en donde evaluamos los trastornos emocionales. En este paso, evaluamos las emociones del paciente, es decir, si a menudo lo vemos triste, infeliz, o inclusive si hay cefalia, dolor de estómago o irritabilidad. Pues sí, hay que considerar que existe un trastorno emocional y asimismo descartar afecciones físicas que puedan llegar a confundirse con un trastorno emocional, como es la anemia, asma o inclusive efectos secundarios de medicamentos que se le estén dando al paciente. Una vez identificado esto, se procede a evaluar si existe depresión y de qué tipo es esta, si se trata de una depresión moderada o grave. Esto lo hacemos analizando los estados de ánimo del paciente y asimismo síntomas adicionales y el tiempo de duración de esto. Si la respuesta es afirmativa, hay que considerar la posibilidad de que el paciente sufra depresión.
Un minuto. ¿Sí se me dio la diapositiva? Ok. Bueno, en el paso 5 vamos a, en cambio, determinar si existen trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias. Como penúltimo paso, también tenemos que hay que evaluar el entorno doméstico, que eso lo mencioné en unos factores anteriormente. Esto se hace a través de analizar si existen síntomas conductuales y emocionales que sea consecuencia de una reacción. Una vez analizando esto, es importante saber que el paciente debe ser derivado a protección de menor en ciertos casos donde sea necesario y asimismo asegurarse de que el niño o adolescente estén protegidos contra el maltrato. Finalmente, durante el paso número 7, se debe evaluar el entorno escolar, es decir, identificar si el paciente está sufriendo de algún tipo de acoso o bullying o si inclusive se rehúsa a ir a la escuela, que eso puede ser por eso mismo del acoso. De esta manera, posterior al conocimiento del niño y del cuidador, vamos a ponernos en contacto con los profesores y otro personal escolar. Ya. Melina, esta última parte de la observación del probable acoso, no solamente que hay que hacerlo en el entorno escolar, sino antes. Recuerden ustedes que las mayores tasas de acoso, de violencia sexual, incluso de abuso sexual, se da en el entorno familiar. Entonces, con más razón para observar desde el entorno familiar todos estos indicadores. Y ojo también con lo que nos dijo Melina hace un momentito, ¿verdad? A ver si es posible la presencia de algún trastorno mental neurológico o por consumo de sustancias. Usualmente, y aquí en nuestro esquema mental, pensamos que el consumo de sustancias psicoactivas solamente se da en los adolescentes o se empieza a dar en los adolescentes. Ahora lo tenemos desde la infancia. Mucho ojo con eso. Probablemente en el área rural no, pero en la ciudad sí, principalmente en las áreas suburbanas. Mucha atención con eso. Cuando ustedes hagan, por ejemplo, medicina interna, esa parte práctica de medicina interna, la van a hacer en una unidad de salud de aquí de Guayaquil. O sea, nuestra universidad tiene convenio con los centros de salud del municipio, con los hospitales del día del municipio, y los estudiantes van a ir allá. Por ejemplo, a Bastión Popular, a Parque California. En Parque California hay un hospital del día del municipio, donde viene toda la gente de Flor de Bastión, de todos esos sectores amagados por el consumo de sustancias, de drogas y de delincuencia. Samuel Rapinov, Hospital del Día Samuel Rapinov, que está justo también por la entrada a la 8. ¿Ok? Tenemos el Ángel Felicísimo Rojas, ese es el que está en Parque California. En el Hospital del Día de Fertiza, por ejemplo, el municipio. Son lugares, como dicen los chicos, pepa para encontrar todo esto. ¿Ok? Entonces, por favor, pongan atención a eso. Es posible que cuando estén ustedes haciendo medicina interna ya puedan observar todos estos casos. ¿Ok? Entonces, también vemos que en los niños pueda haber consumo de sustancias psicoactivas. Adelante, Melina. Listo, doctor. Ahorita va a seguir mi compañera. Gracias, Melina. Buenas tardes, doctor. ¿Sí me puede escuchar? Sí, te escucho, Dagmar. Listo. En relación al manejo, esto más es que vamos a aplicar una serie de protocolos a los diferentes trastornos que pueden presentarse, tanto sea un trastorno de desarrollo o problemas de conducta, trastornos conductuales, problemas emocionales, trastornos emocionales o de depresión, un TDAH. Y más que todo, el manejo de estos es para que los padres o cuidadores puedan saber y tener conocimiento de cada uno de ellos, o sea, cómo sobrellevarlos, cómo llevarlos junto a sus niños. Y más que todo, algunas recomendaciones que deben seguir y otras que no. En este caso, la mayoría se asemeja, más que todo, nosotros poderle proveer una orientación para que el niño tenga un mejor bienestar. Asimismo, proporcionar una psicoeducación, de que esto lo voy a mencionar más adelante. Incluso, como mencionaba, ¿no? Darles a conocer un poco más de estos trastornos y poderlos guiar.
Siempre darle fundamental apoyo a sus cuidadores para que puedan tener todos los recursos necesarios y para poder sobrellevar esto. Y en el caso de contactar a sus profesores o personal escolar, eso es porque nunca debemos limitar la educación del niño a pesar de que padezca un trastorno, sino que ellos pueden conocer la situación y poderlo sobrellevar. Asimismo, en cada uno de estos diferentes trastornos se debe realizar un seguimiento. En algunos casos puede ser de 3 meses, algunos casos incluso más frecuentes, dependiendo del caso. También no se recomienda un tratamiento farmacológico. En algunos casos, como el TDAH, que es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, se puede llegar a un tratamiento farmacológico, pero eso va a depender si el tratamiento, en algunos casos se aplica lo que es la terapia conductual, y que lleven una terapia psicológica. Si esta no va avanzando de acuerdo a su situación, entonces ahí sí ya se requiere que este sea derivado a un especialista. Asimismo, en el trastorno conductual o problemas emocionales, siempre puede reducir estos factores estresantes. ¿A qué me quiero referir con factores estresantes? Puede ser desde el hogar, si están presentando alguna violencia, incluso también puede ser en su entorno social, y en la educación, si están presentando algún maltrato o alguna intimidación, y que puedan poderse verificar y poder solucionar estos factores. Siempre poder formar a los padres, como mencionaba, para poderlos dirigirlos de una buena forma, para que ellos sepan qué cosas pueden hacer y qué cosas debemos restringirnos a hacer en los diferentes casos. Y aquí tenemos un poco más de las intervenciones psicosociales. Estos son muy importantes porque nos permiten al individuo y tanto a su cuidador conocer de sus trastornos. Asimismo, poderlos guiar y orientar tanto a sus padres o cuidadores. Más que todo, ayuda al individuo a que poder aceptar y normalizar su trastorno. A que ellos no piensen que solo a ellos les puede pasar, sino que también hay más personas que por las diferentes causas externas o factores internos pueden tener estos tipos de trastornos. En estas intervenciones sociales se busca también fortalecer lo que son sus habilidades y reducir aquellas competencias de aquellos déficits que ellos tengan. Y aquí nos hablamos más que todo en poder orientar y promover tanto su bienestar y su funcionamiento. Esto a qué se refiere es que nosotros alientemos tanto al cuidador o padre de familia y a que sea parte de cada actividad o aprendizaje del niño. ¿Cómo va a ser? A través de la comunicación, la comprensión, incluso el respeto. Es decir, para que ellos puedan notar diferentes cambios que se den en su vida. Incluso eso pueden ser de fundamental apoyo porque, como mencionaba, en las escuelas pueden presentar, incluso desde el hogar, incluso desde la comunidad, pueden presentar algún maltrato o intimidación. Entonces, poder reducir todos estos factores que tal vez no ayuden a una mayor integración en la persona que está sufriendo el trastorno, en este caso adolescentes y niños. Alientar tanto al niño y adolescente a que tenga sus horas de sueño normalmente, es decir, que tenga una rutina de sueño, normalmente son 8 horas, y a quitar principales distractores que posibiliten estas horas de sueños. Asimismo, tener una alimentación saludable, es decir, de que siempre tengan sus 3 comidas diarias, tanto el desayuno, el almuerzo o cena. Y siempre promover lo que es una actividad física en el deporte de mayor preferencia del niño o adolescente. Asimismo, generar una psicoeducación para las personas, incluso los cuidadores o formadores sobre la crianza de este niño. Como había mencionado, explicar la causa del trastorno y también tratar de elogiar al cuidador y al niño por el progreso que van dando a medida que se van dando estas sesiones. Asimismo, promover y proteger los derechos humanos, a darles a entender que tienen el derecho a seguir una educación, a que tienen el derecho a recibir un tratamiento, un medicamento. Indicar también las expectativas realistas, como mencionaba, de que no solo ellos son los que, no es porque solo a mí me pase, sino que también hay más personas que pasan por los mismos trastornos. Y lo que se recomendaba aquí es de que también podamos contactar a otros cuidadores que tengan esos trastornos similares.
porque tal vez por su experiencia o cómo van llevando con sus hijos estas causas, pueden ayudarlos. Ya. Dagmar, vamos a quedarnos con la diapositiva 11, ¿verdad? Mañana continuamos, pero antes de irnos, lo que nos decía acá Dagmar en las intervenciones psicosociales, pues como que es en el motor de nuestra participación, ¿verdad? No nos olvidemos de la estructura familiar como sistema, ¿no? La orientación va dirigida pues a la familia, ¿no? Primero que observen el adecuado desarrollo del niño, si está dentro de los parámetros normales, ¿no? Observando eso. Si acaso se observa que hay una detención o una, qué sé yo, un retraso, o por último, una regresión. Hemos hablado, puede haber conductas regresivas. Un niño de 8, 10 años, de 6, 7 años, 8 años, de pronto nace un hermanito y adopta conductas regresivas, ¿ok? Pues que quiere tomar biberón, que qué sé yo, que quiere volver a dormir con la mamá, con el papá. Entonces también eso ya involucra un trastorno, un problema. Y de pronto puede desarrollar conductas de un trastorno oposicionista, por ejemplo. Un trastorno de rivalidad entre hermanos. ¿Ok? Entonces, por eso es importante la observación temprana, precisamente para evitar que pueda desarrollarse y desembocar en un trastorno. ¿Ok? Entonces, esta parte es fundamental, ¿verdad? Y hay que alentarlos. Hay que alentar, hay que decirle a la mamá, al papá, al cuidador, muy bien, lo está haciendo muy bien, pero por favor ponga más atención en esto de acá. O sea, observar. ¿Ok? Listo, entonces nos vamos a quedar allí con eso y continuamos en la próxima clase. Mañana, mejor dicho. Gracias, chicos. La clase ha terminado. Buenas tardes a todos. Dagmar, hasta ahí nos quedamos. Ok, Melina, hasta mañana, ¿sí? Mañana continuamos con el resto. Listo. Hasta mañana, chicos.